Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Muñoz y estoy encargado de realizar el video solicitado en la fase 2. Este grupo colaborativo número 23, compuesto por José Albachín, Javier Muñoz, Marvin Rico y Edwin Rivera. Leeré ligeramente la introducción. Los procesos industriales han dado muchos resultados positivos para muchas compañías. De esta manera se ha avanzado de gran manera en diferentes áreas de servicio con la ayuda de maquinaria y programación. La finalidad se ha logrado reducir los ciclos de trabajo y aumentado su efectividad. En este trabajo vamos a estudiar la norma ANSI ISA número 5.1 del 2009 y pues procederé ya a continuar con la parte del trabajo. Pues los objetivos son la apropiación de la norma como tal, la que se nos pide investigar, y analizar un problema planteado en la primera etapa de la materia. Entonces, la primera actividad consiste en realizar una consulta sobre la norma ANSI ISA 5.1. Leeré ligeramente la parte del concepto que se pone acá. Se presentan diferentes diseños de diagramas implementados en la industria y estos por ende se deben tener un enfoque único, es decir, así como hay unidades de medida que funcionan para expresar una magnitud como el peso, temperatura, etc. De esta manera se debe haber normas de las cuales identifiquen la necesidad de seguir un patrón para diseño de circuitos y esquemas de control. Es aquí donde la norma ANSI ISA 5.1 regula la manera de implementar los diagramas. Entonces, pues ahí nos queda claro que la norma fue diseñada con el fin de implementar diagramas de instrumentación, diagramas PID. Entonces, en el segundo ítem, después de leer el problema planteado en la guía en la parte de presaberes, nos pide definir etapas. Entonces, la primera etapa, por ejemplo, en este proceso, se define en la cámara de combustión, que sería como el inicio del proceso. La segunda etapa está en la tubería del agua, ya en la generación del vapor, y la tercera pues ya el producto terminado, pues como tal sería el vapor ya generado. Entonces, en la etapa 1 se plantea la entrada de aire y combustible con el fin de realizar la combustión. Aquí tenemos los materiales o los componentes que nos ayudan para esa etapa. En la etapa 2 planteamos la entrada del agua, pues que nos va a generar pues con la combustión ya el vapor y los sensores que necesitamos en este punto. Y en la tercera etapa ya como tal componentes de lectura para saber presiones de vapor y pues visualización y control. Definimos que todo esto lo vamos a realizar con Arduino. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la termocúpula, que es para medir la temperatura del humo en la chimenea. Tenemos un sensor de temperatura PT204 para medir la presión de vapor. Tenemos un sensor BPM 280 para medir la presión atmosférica. Y un Oxyflex analizador de oxígeno. Además de eso, para controlar la vibración del ventilador de tiro forzado, tenemos un sensor SW180 1P. Aquí estamos ya en la parte del diagrama de tuberías que se nos pide solicitar. Entonces, pues como tal, lo que nos pide es que miremos la temperatura del humo. Entonces aquí estamos en la parte de la chimenea con un indicador de temperatura que nos va a enviar un transmisor de temperatura que al generar una
al pasar la temperatura del rango fijado nos va a generar una alarma, pues como se nos solicita. Ya en la caldera como tal también tenemos un indicador de temperatura y un transmisor de temperatura que a la caldera sobrepasar los 35 grados que nos solicita, nos enciende el ventilador de tiro forzado. La bomba no la solicitaban, pero pues la puse porque pues para generar vapor obvio necesitamos agua y también necesitamos retorno de condensados. Ya en esta parte de la salida de presión tenemos un sensor PT y un PI, que es un indicador de presión, y un transmisor de presión. Y pues tenemos un controlador, pero pues en caso tal de haber una sobrepresión tendríamos una válvula liberadora, una válvula de emergencia de seguridad. En esta parte, ya en la salida de la caldera, simplemente tenemos una válvula, o la instalé yo, una válvula de control manual que iría a un cabezal distribuidor y pues ya iría a las partes de producción. Espero pues ya con esto termino el video solicitado. Muchas gracias.